Millonario entra en shock al visitar a un mendigo negro y descubrir secretos ocultos. Alejandro tenía todo: mansiones, autos de lujo, cenas con los poderosos. Su vida brillaba desde afuera, pero algo dentro de él estaba oscuro, frío, vacío. El ruido de su mundo dorado no llenaba ese hueco. Así que, una tarde helada de invierno, salió sin aviso a un parque en el centro, lejos de su zona exclusiva. Quería sentir algo real, algo que le recordara que aún estaba vivo. Allí, entre la niebla rasposa y el humo seco de cigarrillos apagados, lo encontró. Samuel, un hombre de piel profunda y ojos cansados, envuelto en harapos rotos que apenas resistían el viento cortante. Su figura encorvada temblaba, y sus manos, ásperas y sucias, luchaban por juntar monedas entre la basura y los mirones indiferentes. Alejandro se quedó parado, oculto tras un árbol raquítico. Las pulsaciones disparadas. El corazón le palpitaba extraño, casi como un golpe. Nunca antes había visto la pobreza tan cerca. Samuel no pedía limosna con voz suplicante ni miraba al cielo, solo resoplaba vapor al hablar con vecinos invisibles. De pronto, la escena cambió. Samuel murmuró un nombre tan viejo, tan pesado, que Alejandro no pudo evitar estremecerse. Candelario. Esa palabra retumbó en su cabeza, con ecos de secretos familiares enterrados. Susurros prohibidos que su padre había borrado con mentiras y silencio durante años. Alejandro quiso acercarse, pero dudó. La tensión flotaba en el aire, densa y temblorosa. Al observar mejor, vio marcas en las manos de Samuel, cicatrices que intuían violencia y sobrevivencia a golpes que nadie quiso reparar. Un temblor invadió el pecho de Alejandro, pero lo ahogó rápido, temiendo destapar un escándalo capaz de derribar su mundo perfecto. Sin embargo, aquella conexión inesperada le encendió una chispa imposible de apagar. Quiso saber más. Cada pregunta que soltaba le abría puertas a un pasado que la alta sociedad se había empeñado en ocultar. Voces que hablaban en susurros, miradas que esquivaban, rumores que manchaban la historia de su familia como una sombra indeleble. Y así, en aquel banco roto y helado, Alejandro se enfrentó a algo más grande que él, la posibilidad de una verdad que podría destruir no solo su orgullo, sino toda su identidad. Las calles, antes lejanas y ajenas, ahora masticaban su alma, y un sudor frío le recorría la espalda. Pero el abogado del miedo le susurró al oído: «Vale la pena arriesgarle todo, dejar la burbuja de oro para enfrentarse a esos fantasmas, o mejor volver atrás y fingir que nunca vio nada». Samuel, con una sonrisa apagada, soltó una frase que partió el aire. «Todo vuelve, Alejandro. La historia no se olvida, aunque quieras esconderla». En ese instante, una sombra cayó sobre el rostro del millonario. Algo estaba cambiando, algo peligroso, y mientras caminaba hacia la salida del parque, Alejandro supo que no habría vuelta atrás. O eso esperaba. ¿Qué secreto seguirá callando? ¿Qué precio pagará por la verdad que ahora lo acecha? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
Mientras Alejandro caminaba hacia la salida del parque, la afirmación de Samuel reverberaba en su mente. Todo vuelve, Alejandro. La historia no se olvida, aunque quieras esconderla. De pronto, el mundo que había considerado inquebrantable comenzó a desmoronarse. Una sombra se extendía sobre su alma. Notó un bullicio a su alrededor. Las voces se volvían más intensas, más urgentes. Los murmullos se convirtieron en gritos. De repente el sonido de sirenas, rompiendo la calma de la tarde, los sacudió. A medida que se acercaba la salida, una multitud comenzó a reunirse, pegando la vista en lo que ocurría más allá de las copas de los árboles. Cuando salió del parque, el aire frío le golpeó el rostro como un puñetazo. En la esquina, una escena caótica se desplegaba. Un grupo de policías con uniformes oscuros contenía a los curiosos mientras varios hombres encapuchados eran conducidos a un furgón blindado. Pero lo que atrajo su atención era un objeto sobre el suelo. Brillaba bajo la luz grisácea del día, un destello que parecía un faro en medio de la confusión. Alejandro se acercó, el corazón a 1000 por hora. Se agachó y lo tomó. Era un pequeño medallón de plata, desgastado pero aún visible. En el centro, una figura tallada delicadamente. Una mujer con un rostro que parecía familiar. Casi podía sentir un nudo en el estómago, una sensación intensamente inquietante. Cuando intentó levantarse, un grito hizo eco en el aire. ¡Candelario! Era una voz desgarradora que atravesó el ruido, resonando en su mente. Volvió la vista. Era Samuel, ahora sumido en medio de la multitud, mirando fijamente a Alejandro con una intensidad inquietante. Sus ojos parecían cargar el peso de 1000 secretos. En ese instante, la conexión entre ellos se volvió palpable. Era como si el tiempo se detuviera. ¡Devuélvelo!, exclamó Samuel, sus manos temblando en la distancia. ¡No puedes tenerlo! La multitud se volvió hacia el mendigo sorprendida. Nadie esperaba que tuviera una reacción tan explosiva. Desconcertado, Alejandro sintió que el medallón se calentaba en su mano. La mirada de Samuel se intensificó, como si estuviera clamando por justicia, por verdad. Pero Alejandro ya no sabía qué pensar. ¿Era este objeto la clave para abrir la puerta a su historia familiar? ¿O era un símbolo oculto de un pasado que debería permanecer enterrado? Sin pensarlo, se atrevió a atravesar la multitud, guiado por una mezcla de curiosidad y miedo. Las voces aumentaron de volumen, murmullos indignados sobre familia y traición. Al pasar junto a Samuel, el ambiente se volvió electricante. Se sintió atrapado en un torbellino de emociones, como si las vidas de ambos estuvieran entrelazadas por hilos invisibles. «Él es uno de ellos», dijo Samuel, su tono gutural y lleno de resentimiento. «No puedes escapar de lo que eres». Eso le caló hondo. Alejandro intentó responder, pero las palabras se le congelaron en la boca. La multitud esperaba, ansiosa, como si fueran cómplices de una historia que no conocían del todo. Y así, entre ese mar de incertidumbres, la revelación cayó como un rayo. Justo cuando Alejandro pensaba que todo se había desbordado, el ruido de una explosión quebró el aire. Un automóvil estacionado no muy lejos de la escena estalló en llamas, iluminando el caos. La multitud gritó, retrocediendo en pánico. Algo dentro de Alejandro se rompió. No solo era un evento aislado, era una señal de que había peligros más profundos a su alrededor. Con el medallón ardiente en su mano y una mirada perforadora de Samuel en su pecho,
Alejandro supo que su vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. Todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar para siempre, y casi podía sentir cómo la verdad lo acechaba, lista para devorarlo. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Qué secretos escondía el medallón? La confusión y el temor lo envolvían, mientras el estallido de la explosión resonaba en su pecho. No había vuelta atrás. La historia lo reclamaba. La explosión resonó como un trueno en la cabeza de Alejandro. El humo negro se alzó en el aire, y su mundo se desdibujó en un caos de gritos y desesperación. Los murmullos se transformaron en alaridos descontrolados. ¡Candelario!, siguió gritando Samuel. Su cara enrojecida por la angustia, Alejandro sintió que el medallón ardía en su mano. Era una conexión, un grito de alerta, y él no sabía qué hacer con eso. Con el esplendor del fuego iluminando el caos, algo dentro de él se encendió también. Las palabras de Samuel reverberaban en su mente. «Eres uno de ellos». Una energía oscura lo invadía, una verdad que parecía elevarse desde las profundidades de su ser, y comenzó a romper las barreras que había construido. Se tambaleó, luchando por procesar la mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué lo unía realmente a aquel mendigo? Las sirenas resonaban a lo lejos, pero el tiempo se detuvo. Fue entonces que una mujer emergió de la multitud, una figura familiar. Su cabello desordenado, los ojos intensos y el rostro ido marcaban una historia de sufrimiento. Era Valeria, su hermana menor, que había desaparecido años atrás. Alejandro sintió un helado en el pecho. Nunca había podido encontrarla. La había buscado en cada rincón, incluso entre las sombras de la gente de su pasado. ¡Valeria!, gritó, los ojos llenos de incredulidad. Caminó hacia ella, sintiendo que la distancia se encogía. Pero su mirada no reflejaba alegría. Había desesperación, sufrimiento y algo más, algo que claramente lo condenaba. Se tomó un momento para digerir lo que veía. Ella estaba empapada de algo más que ropa sucia. Su espíritu parecía roto. ¿Por qué estás aquí? Fue lo único que salió de su boca, pero su mente gritaba preguntas. «¡No es seguro! ¡Alejandro, no! ¡No lo hagas!», le advirtió Valeria, con la voz entrecortada, mientras miraba de reojo a los hombres encapuchados que estaban siendo llevados a la furgoneta. Alejandro sintió que su desasosiego crecía. ¿Qué relación tenía con todo esto? ¿Por qué su hermana estaba ahí, junto a un mendigo que ahora sabía era parte de su vida familiar? Samuel se movió, acercándose como si fuera un trueno a su lado. «Tienes que entender, todo está conectado», exclamó, mirándolo con una desesperación palpable. Alejandro retrocedió, intentando procesar las palabras, mezcladas con el estruendo del momento. Algo dentro de él se partía. Samuel había dado un paso adelante, como si quisiera quitarle el medallón. La atmósfera se tornó tensa, y fue entonces que otro sonido desgarrador atravesó el aire. Fue un disparo, seco y frío. La multitud se quedó paralizada, un susurro gélido recorriendo los cuerpos. Alejandro giró la cabeza hacia el origen del sonido, su corazón latiendo desbocado. Vio a varios oficiales apuntando con sus armas. Observaba cómo sus miradas se centraban en Samuel. La escena se transformó en un torbellino mientras la furgoneta retrocedía. Todo estalló en un corrido de caos. Valeria gritó mientras caía al suelo, su rostro expresando terror. «¡No, Valeria!». Alejandro se lanzó hacia ella, pero otras sombras se dispersaron en torno a él, confusas y veloces. Su realidad se desvanecía entre el humo y el fuego. La revelación golpeó su mente. Valeria no había desaparecido. Había estado oculta, quizás en el mismo camino de Samuel. ¡Qué oscuro secreto compartían! En un instante, su pasado se encadenaba a su presente, y la verdad amenazaba con devorarlo todo. Con el estallido del caos a su alrededor, Alejandro comprendió
que su búsqueda de respuestas no hacía más que abrir puertas a males purulentos, secretos que podrían consumirlo. Con el medallón aún abrazado en su mano, Alejandro se enfrentó de nuevo a Samuel. Las preguntas ardían en su pecho, pero tampoco habría respuestas. La situación era embriagadora. Lo sumía en disturbio. Ya no había más tiempo. La explosión de su vida fácil había sucedido. Y así, mientras las sirenas se acercaban y el mundo se retorcía a su alrededor, Alejandro se preguntó qué más estaban ocultando. ¿Qué secretos intentarían llevarse consigo en esta vorágine? ¿Era Valeria la clave o la perdición? Todo estaba apenas comenzando y el medallón seguía brillando con la promesa de un oscuro futuro. El ruido del caos lo envolvió. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras la desesperación crecía. ¡Valeria!, gritó, pero el eco de su voz se perdía entre el alboroto. El corazón le latía tan rápido que pensó que podría estallar. Se inclinó hacia su hermana, asustado por el terror que reflejaban sus ojos, que ahora miraban a Samuel. El mendigo parecía un volcán a punto de erupcionar, su furia palpable mientras observaba a los policías. «No puedes tenerlo», bramó Samuel, nuevamente, señalando el medallón que todavía ardía en la mano de Alejandro. En ese momento, todo pareció detenerse. La atmósfera estaba cargada de tensión, como un resorte a punto de romperse. Alejandro sintió que el medallón vibraba, como si tuviera vida propia, y su piel se erizó. Había algo más, una corriente eléctrica que unía todo: su familia, el medallón y aquel mendigo que de alguna manera sabía más. Valeria retrocedió, su rostro empalidecido. «¡No te acerques a él!», gritó, lágrimas de miedo en sus ojos. Alejandro se volvió hacia su hermana. «¿Qué sabes, Valeria?», preguntó, su voz temblando. Ella abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió, solo un profundo suspiro. En ese instante, la multitud pareció compactarse, como si esperara una revelación, un secreto a punto de salir a la luz. Un disparo resonó otra vez. Todo se volvió un caos absoluto. Samuel gritó. La multitud retrocedió. Alejandro sintió el calor del medallón en su mano. Fue entonces cuando un grupo de hombres enmascarados irrumpe al escenario. Pero no eran policías. Eran sombras que avanzaban rápidamente, desatando el descontrol. Antes de que pudiera procesar todo, una figura emergió de la aglomeración. Era Esteban, el mejor amigo de su padre. Alejandro lo conocía de años, un hombre de palabras suaves y sonrisas amables, pero en ese instante su mirada era fría y calculadora. Se acercó con paso firme, ignorando el bullicio a su alrededor. «Alejandro, tenemos que irnos», dijo, su voz dura como el acero. «No es seguro aquí». No era un consejo, era una orden. Alejandro sintió una extraña mezcla de inquietud y confusión. «¿Pero qué está pasando?», soltó, mirando a su hermana, luego a Samuel, cuyo rostro estaba prendido de temor y rabia. «Hay mucho que no sabes», respondió Esteban, dejando claro que su paciencia se agotaba. Fue entonces, mientras la multitud intentaba resguardarse del peligro, que el suelo tembló. Alejandro miró hacia abajo, y de repente una gran grieta se abrió, como si la tierra misma estuviera reaccionando a la intensidad del momento. El polvo y los escombros comenzaron a salir disparados, y la multitud comenzó a gritar de terror. Samuel se lanzó hacia adelante, buscando abrirse camino entre la multitud, pero algo en su mirada cambió. Pasó de ser un hombre desesperado a uno listo para pelear. «¡Dame el medallón!», gritó, pero Alejandro se rehusaba a soltarlo.
y el miedo a perderlo estaba apoderó de él. No puede ser solo un objeto, tiene un significado, es parte de la verdad. Alejandro trataba de entender el enredo de emociones. La verdad de su familia, su lazo con Samuel, todo estaba saliendo a la superficie. En su mente la palabra Candelario retumbaba con fuerza, como un eco que no podía ignorar. Pero fue el grito desgarrador de Valeria lo que lo despertó de su trance. «Alejandro, aléjate de él». Las palabras de su hermana resonaron con el peso de un secreto que ambos compartían. Nadie sabía que ella había estado involucrada en el pasado de Samuel, que compartían un nexo más oscuro, más aterrador. Samuel, con una mirada feroz, se volvió hacia Valeria. «Tú sabes lo que pasó. Díselo». Era una acusación, una invocación a un pasado que ambos intentaban esconder. En ese momento, la grieta se amplió más, y Alejandro sintió un impulso casi instintivo de seguir sus instintos. Sin embargo, la razón chocaba con su corazón. Valeria se detuvo, y por un segundo, el tiempo se detuvo. El rostro de Esteban se mostró lleno de temor y confianza. «No, Alejandro, no. Eso no es lo que piensas. No es el momento». Pero la mirada de Samuel destilaba verdades ocultas. Alejandro estaba atrapado, dividido entre dos mundos, el que había vivido y el que estaba a punto de redescubrir. Sin más opciones, se giró hacia Esteban, buscando respuestas, pero la verdad lo golpeó como un rayo. En un instante de revelación, un destello oscuro que iluminó su mundo, Alejandro comprendió que Esteban no venía a salvarlo, venía a destruirlo. La grieta se expandió. Todo tembló y la tierra comenzó a tragar los secretos. La última imagen que vio fue la de Samuel extendiendo la mano hacia él, los ojos llenos de desesperación. Y cuando Alejandro se dio cuenta de que todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse, la grieta se tragó la realidad, llevándolo a un abismo de confusión y caos. Los gritos fueron silenciados por una explosión de oscuridad. Todo lo que sabía estaba en peligro. La verdad, esa verdad que había estado buscando, estaba a punto de salir. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué secreto se llevaría a la grieta? Y sobre todo, ¿quién era realmente Esteban? El ruido del caos lo envolvió. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor mientras la desesperación crecía. «Valeria», gritó, pero el eco de su voz se perdía entre el alboroto. Su corazón le latía tan rápido que pensó que podría estallar. Se inclinó hacia su hermana, asustado por el terror que reflejaban sus ojos, que ahora miraban a Samuel. El mendigo parecía un volcán a punto de erupcionar, su furia palpable mientras observaba a los policías. «No puedes tenerlo», bramó Samuel, señalando el medallón que todavía ardía en la mano de Alejandro. En ese momento, todo pareció detenerse. La atmósfera estaba cargada de tensión, como un resorte a punto de romperse. Alejandro sintió que el medallón vibraba, como si tuviera vida propia, y su piel se erizó. Había algo más, una corriente eléctrica que unía todo: su familia, el medallón y aquel mendigo que de alguna manera sabía más. Valeria retrocedió, su rostro empalidecido. «No te acerques a él», gritó, lágrimas de miedo en sus ojos. Alejandro se volvió hacia su hermana. «¿Qué sabes, Valeria?», preguntó, su voz temblando. Ella abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Solo un profundo suspiro. En ese instante, la multitud pareció compactarse, como si esperara una revelación. Un secreto a punto de salir a la luz. Un disparo resonó otra vez. Todo se volvió un caos absoluto. Samuel gritó. La multitud retrocedió. Alejandro sintió el calor del medallón en su mano. Fue entonces cuando un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la escena. No eran policías.
Eran sombras que avanzaban rápidamente, desatando el descontrol. Antes de que pudiera procesar todo, una figura emergió de la aglomeración. Era Esteban, el mejor amigo de su padre. Alejandro lo conocía de años. Un hombre de palabras suaves y sonrisas amables. Pero en ese instante, su mirada era fría y calculadora. Se acercó con paso firme, ignorando el bullicio a su alrededor. «Alejandro, tenemos que irnos», dijo, su voz dura como el acero. No era un consejo, era una orden. Alejandro sintió una extraña mezcla de inquietud y confusión. «¿Pero qué está pasando?», soltó, mirando a su hermana y luego a Samuel, cuyo rostro estaba prendido de temor y rabia. «Hay mucho que no sabes», respondió Esteban, dejando claro que su paciencia se agotaba. Y en ese instante, la tierra tembló nuevamente de manera más feroz. Una grieta más grande se abrió bajo sus pies, y el sonido de algo quebrándose, algo enorme, resonó. De repente, del interior de la grieta, surgió una figura, alto, envuelto en sombras, con movimientos oscuros. Alejandro retrocedió. La figura emergió, agarrando un antiguo pergamino. El rostro oculto tras una capucha mostraba una cicatriz que le era familiar. Un susurro helado recorrió la multitud. Santiago. El nombre impactó como una bomba. Alejandro sintió que se le aceleraba el pulso. Santiago. Su hermano. El hermano que se daba por muerto. No podía ser, no podía estar aquí. Pero ahí estaba, como un eco del pasado, con una mirada penetrante que congelaba corazones. La multitud quedó en silencio. Valeria, al borde de lágrimas, miraba a Santiago. «¿Eres tú?», susurró, con la esperanza y el dolor entrelazados. Cuando Santiago habló, su voz era un rugido bajo, pero la carga emocional de su declaración hizo vibrar el aire. «La verdad está aquí. Todo ha sido una mentira», gritó. La tensión se cortó como un hilo tenso a punto de ceder. Alejandro, confundido, sintió que el medallón en su mano se congelaba. La revelación lo zarandeó. Confusión, miedo y la agonía de no saber quién era realmente. Su mente se inundó de recuerdos olvidados. Cada palabra golpeaba como una ola enfurecida contra las rocas. «La familia es tu peor enemigo», continuó Santiago, mientras los murmullos a su alrededor se intensificaban. «Atrás quedaron los secretos. Sé lo que escondieron. Todo lo que creías conocer es solo una sombra». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La gente lo miraba como si fueran testigos de un espectáculo aterrador. Sin más aviso, el medallón explotó en una luz brillante. Un destello que dejó a todos ciegos por un instante. Y cuando la luz se desvaneció, Alejandro se encontraba solo, en medio de las sombras. Todo lo que conocía parecía desmoronarse. ¿Qué significado tenía el medallón? ¿Por qué Santiago había regresado? ¿Qué le habían ocultado durante toda su vida? A medida que la multitud comenzaba a dispersarse en pánico, Alejandro sintió que se desvanecía en la incertidumbre. No había más respuestas, solo dudas. La única certeza era la imagen de su hermano, Santiago. Y esas palabras: «Todo ha sido una mentira». La verdad lo atrapaba, lo arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. ¿Qué demonios estaba realmente en juego? ¿Y a quién podía realmente confiar? El medallón explotó en luz, y Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Una ola de shock inundó la multitud. Y entonces, cuando la luz se desvaneció, algo ya no estaba bien.
Los murmullos se convirtieron en gritos distorsionados y el caos se intensificó. Alejandro parpadeó, tratando de despejar su mente. Cuando su visión volvió a la normalidad, la figura de Santiago ocupaba el centro de su atención. Pero había algo diferente en él. Su rostro, antes enojado y determinado, ahora estaba pintado de una calma inquietante. Empezó a sonreír. No era una sonrisa cálida, sino helada, como si supiera algo que los demás no. La verdad nunca es lo que parece, hermano, dijo con una voz que ahora resonaba con un eco ominoso. Las palabras se deslizaban como un veneno. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Valeria, visiblemente confundida, dio un paso atrás, llamando a su hermano con la voz temblorosa. «Alejandro, esto no puede ser. ¡No!». Pero sus ojos, llenos de temor, ya miraban al hombre que alguna vez había creído conocer. Una risa nerviosa emergió de Santiago, resonando en el aire cargado de tensión. ¿No ves? Siempre has estado buscando respuestas, pero nunca supiste hacer la pregunta correcta. Sus palabras flotaban, llenas de significado, de algo que Alejandro aún no podía captar. Con el medallón aún en mano, Alejandro sintió que la conexión entre los dos hermanos se retorcía. ¿Qué estaba diciendo? Su mente se debatía entre recordar y olvidar, entre el amor y el odio, mientras la multitud comenzaba a alejarse. Las sombras que emergieron de la grieta se acercaban, como si estuvieran atraídas por los conflictos no resueltos. Aquellos hombres enmascarados no eran los únicos peligros que acechaban, y Alejandro sintió que el aire se volvía más denso, como si las sombras prescindieran de lo humano. Y entonces, un grito desgarrador rompió el ambiente. Una mujer emergió entre la multitud, y Alejandro reconoció su rostro de inmediato. Era Laura, su madre, pero no era la mujer amorosa que recordaba. Su expresión mostraba una mezcla de desesperación y rabia. Con su cabello desordenado y la ropa sucia, parecía haber estado huyendo. «¿Por qué estás aquí, madre?», preguntó Alejandro, su voz ahogada por la confusión. Laura lo miró con unos ojos que estaban llenos, no de amor, sino de secretos que su familia había guardado por años. «No puedo permitir que esto continúe», gritó, levantando la mano como si pudiera detener el tiempo. «Todo empezó contigo, Alejandro. Eres el verdadero legado de Candelario». Alejandro sintió que el mundo se tensaba a su alrededor. Cada palabra de su madre era un golpe, desterrando cualquier noción de normalidad. ¿El legado de Candelario? Esa era una referencia a algo oculto en su pasado, algo que todos parecían temer. Entonces Laura se volvió hacia Santiago. «Hijo de tu padre, eres su creación maldita». La revelación cortante desgarró el aire. La multitud se paralizó. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo él. Todo lo que había creído conocer se volvía polvo. Santiago era su medio hermano, no solo un caótico retorno. La posibilidad de haber sido parte de un juego macabro. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. «¡No puede ser! ¡No!». La traición, el dolor, la confusión lo inundaron. Cada recuerdo con su familia parecía un mero montaje. Ahora todo lo que creían verdadero se desmoronaba en un instante. Valeria retrocedió, aterrorizada. Las sombras comenzaron a acercarse, absorbidas por la revelación. Sus corazones latían al unísono, asfixiados por el secreto de su linaje. Mientras Alejandro trataba de procesar la verdad, las sombras que antes parecían distantes ahora amenazaban con atraparlos. Santiago sonreía. Laura gritaba algo, pero todo se perdió en el tumulto. Alejandro se dio cuenta de que no había forma de escapar de esta verdad. Y de repente, el tiempo se congeló de nuevo.
Todo estaba a punto de explotar. ¿Podrían sobrevivir a esta oscuridad? Con el medallón brillando a su lado, Alejandro comprendió que estaba destinado a seguir un camino lleno de mentiras y traiciones. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, pero aún no sabía qué otras sombras se escondían en su historia familiar. La oscuridad los rodeaba, y la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué haría con la verdad que había recién desenterrado? El medallón brillaba intensamente, y Alejandro sintió cómo el tiempo se detenía. La revelación de su madre era como un martillo golpeando en su cabeza. Todo estaba al borde de explotar, y él solo quería asimilar, comprender. Pero Santiago sonreía y su sonrisa se sentía como un clavo en el corazón. ¿Por qué nunca lo dijiste, madre?, gritó, la voz ahogada por la incredulidad. Valeria continuaba retrocediendo, mientras Laura temblaba. Pero antes de que pudiera pedir respuestas, un estruendo ensordecedor resonó, haciendo que el suelo temblara bajo ellos. La grieta se amplió aún más. Los rostros de la multitud se torcieron de terror. Alejandro miró a Santiago y por un instante ambos compartieron un entendimiento oscuro. Pero entonces la figura en la grieta emergió. Un ser envuelto en sombras que parecía querer comerse todo a su alrededor. Se alzó y en un giro inesperado extendió una mano hacia Santiago. Un grito desgarrador salía de la boca de Laura. ¡No!, clamó, mientras un aura oscura cubría a su hijo. De repente, una risotada profunda llenó el aire. Santiago cayó de rodillas y el medallón en la mano de Alejandro ardió, lleno de vida. Las luces de todo el entorno comenzaron a parpadear. ¡Basta! ¡Basta! ¡No lo hagas!, imploró Laura, pero las palabras parecían perderse. El ser, una forma oscura sin rostro, abrumaba a todos con su energía. Valeria, paralizada, observaba la escena. Fue entonces que, en una explosión llena de oscuridad, el medallón resonó con una luz cegadora y una imagen hizo explosionar su mente. No era solo el pasado de Candelario lo que resurgía, era un vínculo que unía a todos. Las sombras lanzaron un rayo de luz al centro de la grieta, y de repente la figura del enemigo se desvaneció. Santiago comenzó a temblar, y con cada estremecimiento sus ojos se tornaron vacíos. «¡Estoy atrapado!», gritó, mientras su cuerpo luchaba por liberarse de esas sombras. Alejandro sintió que su corazón se rompía. ¿Lo que había pensado que era su hermano era realmente alguien más? Espasmos de dolor atravesaron el terreno y el caos creció. Alejandro dio un paso adelante, incapaz de mirar a su madre. «¿Quién eres, Santiago?», exigió. Pero en lugar de respuestas, lo único que escuchó fue un murmuro en las sombras. De pronto, una voz resonó en el aire. «Él no es quien crees». En ese momento, la multitud se detuvo. Reconoció la voz. Era Samuel, solo que ya no era un mendigo. Su presencia se alzaba con la autoridad de un rey. Todos quedaron en silencio. Todo comenzó con la búsqueda del poder. Alejandro, eres el último descendiente de Candelario, el elegido. Debes tomar tu lugar. Sin embargo, su mirada se posó en Santiago, que se retorcía en angustia. Tu hermano es una sombra de lo que pudo haber sido. La familia que creíste conocer fue construida sobre secretos. Y el verdadero enemigo está mucho más cerca. El aire se volvió helado, mientras los ojos de todos se volvían hacia Laura. Su madre, al borde de derrumbarse, reveló un lado que nadie había visto. Una conexión, un arrepentimiento profundo. «Está bien»,
dijo con voz temblorosa. He guardado un secreto, algo más grande que tú, que Santiago, que todos nosotros. La multitud comenzaba a murmurar. Valeria, paralizada, observaba la verdad desvanecerse. Los elementos de su vida se entrelazaban, y la realidad se tornaba irreal. Alejandro, sintiendo que su visión se nublaba, entendió que había cosas que nunca habría previsto, peligros ocultos que acechaban en cada rincón de su historia. Con el poder del medallón brillando, pero ahora como un símbolo de vulnerabilidad, se enfrentó al abismo. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Cómo estaba conectado todo? ¿Y qué secretos devastadores aún estaban enterrados en el pasado? Mientras la tensión crecía, Alejandro se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad, la oscura verdad que había estado ignorando, estaba a punto de desatar un caos interminable. Y no podía escapar. La lucha apenas comenzaba. La tensión se apoderó del ambiente. El aire estaba cargado de secretos y el peso de las miradas repitió un eco grave. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de su madre retumbaba en su cabeza como un tambor desquiciado. No podía procesar lo que escuchaba. Santiago, su hermano, no era solo un desconocido. Era el hijo de su padre, el hermano que nunca supo que tenía. «Esto no puede ser real», gritó Alejandro, sus palabras pesadas como cadenas. A su alrededor, la multitud comenzó a murmurar. Algunos se taparon la boca, otros intercambiaron miradas aterrorizadas. Nadie sabía qué hacer. De pronto, el caos estalló. Un grito desgarrador surgió de la multitud. Laura, su madre, cayó de rodillas, descompuesta. «¡No! ¡No puedes hacer esto, hijo! Todavía hay tiempo para parar todo». Pero la desesperación no se detenía. Santiago se retorcía, su rostro reflejando un horror que su hermano jamás le había visto. «La verdad está aquí», gritó, mientras luchaba en una lucha interna, como si la sombra que lo envuelve pudiera devorarlo por completo. La figura oscura en la grieta parecía alimentarse de su angustia. Los murmullos se incrementaron. La confusión era un hilo que todos seguían, quisieran o no. De repente, un estruendo terrible resonó. La grieta se amplió aún más y un vórtex oscuro comenzó a girar en el aire. Todo lo que conocían se transformaba en un susurro lejano. Alejandro, Valeria y Laura solo pudieron mirar horrorizados. Las sombras comenzaron a alzarse entre ellos. Se arremolinaban, tratando de devorarlos con su oscura energía. Samuel, ahora con una imponente presencia, avanzó hacia Santiago. «La verdad no puedes cambiarla, pero tienes que controlarlo», dijo, con una voz que resonó como un trueno. En ese momento, una figura salida del fuego emergió. Una mujer, envuelta en llamas, exclamó con voz profunda: «¡Basta! ¡No pueden seguir robando al pasado!». Era una visión surrealista, un ser que desafiaba a todos a creer en lo imposible. Con cada paso, la multitud se inclinaba, sus ojos fijados en la mujer de fuego, con una mezcla de terror y asombro. «¡Eres tú!», gritó Laura, como si en realidad la reconociera. «¡Hermana!». La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Su madre tenía una hermana y había estado oculta durante años. «Todo ha sido por culpa de él», dijo la mujer dirigiéndose a Santiago. «El legado de Candelario no se lleva en la sangre, se lleva en la lealtad». «Siempre has estado atrapado en un juego sucio». La atmósfera se tornó helada. Un silencio pesado se coló entre las expresiones de horror de todos. Sin previo aviso, un bloque de sombras emergió, alzándose sobre todo lo que conocían. Con un movimiento rápido,
La mujer de fuego se lanzó al vacío, como si estuviera atacando al ente oscuro. Pero en el instante en que la llamativa figura atravesó la grieta, un trueno deslumbrante reverberó. ¡No!, gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. Las llamas se extrovertieron y las sombras, en lugar de dispersarse, se unieron en un estruendo formidable. La tierra tembló con una fuerza irresistible. Valeria cayó de rodillas, aferrándose al suelo. El mundo giraba y se desvanecía. Luego, en un destello de luz, Alejandro vio su vida pasar frente a sus ojos, recuerdos de su infancia, risas compartidas, la vida que había construido sobre mentiras. Todo se desmoronaba, su identidad colgando de un hilo. Ante ello, Santiago se levantó, pero su mirada estaba perdida. «Esto no termina aquí, no se atreven a llevarme». Las palabras resonaron como un choque de espadas, mientras la energía de la grieta comenzaba a girar ferozmente, transformando todo a su alrededor. Alejandro sintió que el aire le faltaba. ¿Qué iba a ser de ellos? En medio de ese caos, un sonido retumbante llenó el aire. Un sedazo oscuro se desplomó del cielo. Era un enorme héroe que caía, marcado con el mismo emblema que el medallón de Alejandro. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. Temblando, sus ojos buscaron a su madre, pero la oscuridad cobró vida y lo recordó a través de un grito desgarrador. El mundo parecía girar hacia el abismo y la pregunta retumbaba en su mente. ¿Está su historia condenada a repetirse? La oscuridad lo tragó y antes de que pudiera hacer algo, se encontró en una dimensión paralela, donde el tiempo y el espacio se retorcían, y el eco de la voz de su madre resonó. La verdad nunca se fue, Alejandro. Solo ha estado esperando a que estés listo para enfrentarte a ella. En silencio, solo se preguntó, ¿cuál era el verdadero legado de Candelario? El medallón brillaba intensamente, y Alejandro sintió cómo el tiempo se detenía. La revelación de su madre era como un martillo en su cabeza. Todo estaba al borde de explotar, y él solo quería asimilarlo. Santiago, su hermano, no era solo un desconocido. Era el hijo de su padre, el hermano que nunca supo que tenía. «Esto no puede ser real», gritó Alejandro. Su voz pesaba como cadenas. A su alrededor, la multitud comenzó a murmurar. Algunos se taparon la boca, otros intercambiaron miradas aterrorizadas. Nadie sabía qué hacer. Un grito desgarrador surgió de la multitud. Laura, su madre, cayó de rodillas, descompuesta. «No, no puedes hacer esto, hijo. Todavía hay tiempo para parar todo». La desesperación se apoderó de ella, mientras Santiago se retorcía, su rostro reflejando un horror que Alejandro nunca había visto. «La verdad está aquí», gritó Santiago. Su voz, en medio de la tormenta, resonaba como un eco cavernoso. Las sombras se alzaban, atrapando a todos bajo su pesada sombra. El caos parecía tener vida propia, y Alejandro sentía que su corazón se encogía. De repente, una figura emergió de la grieta como un golpe de viento. Era una mujer de fuego. Su cabello brillaba intensamente. El mundo se llenó de luz y oscuridad a la vez. Todos los ojos estaban fijos en ella, conmocionados, llenos de expectativas. «No están listos. No deben seguir este camino», exclamó. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Pero por qué lo decía? La mujer de fuego miró a Santiago, y sus ojos estaban llenos de dolor. «No eres quien crees, hermano. No sigas buscando la verdad, porque te destruirá». Las palabras cortaron como un cuchillo afilado. Todos quedaron paralizados. Entonces, la multitud se separó. Alejandro vio a Valeria caer de rodillas.
horrorizada, mientras la sombra de Santiago comenzaba a crecer. «¿Qué está sucediendo?», preguntó. La energía en la atmósfera se volvía densa y la grieta se expandía con un rugido. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el ser oscuro se echó sobre todos, como un manto pesado. Alejandro sintió que la realidad se desvanecía. La mujer de fuego gritó desde lo lejos: «Alejandro, el legado te escogerá. Tú decides si llevarlo o liberarte de él». Santiago, abrumado, levantó las manos. «No puedo soportarlo». Su cuerpo se sacudía como si batallara con demonios internos. Pero en ese momento, las sombras lo envolvieron. Gritó, y Alejandro sintió que un hilo invisible lo unía a él. Valeria, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Alejandro, ayúdalo, él es tu familia». Pero la voz de su madre cortó el aire. «No, Alejandro, hay verdades que nunca deben salir. No lo hagas». Fue como si el tiempo se detuviera nuevamente. En un instante horroroso, las sombras se deslizaron y la grieta estalló con un destello brillante. De repente todo se oscureció. El sudor le corría por la frente a Alejandro. Agachó la cabeza. Cuando alzó la vista, la figura que surgió de la oscuridad era diferente. Era su padre, con una mirada intensa y decidida. «Estoy aquí para tomar lo que me pertenece», dijo, su voz resonando con autoridad. La multitud se quedó en shock, el aire tenso. Santiago es solo un peón en este juego, un juego que hemos estado perdiendo desde el principio. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Tienes que elegir, hijo. Deja que la historia se repita, o cámbiala de una vez por todas». Alejandro tragó en seco. El nudo en su garganta le hizo perder las palabras. La identidad de su padre estaba desmoronándose ante él. Todo lo que había creído, todas las historias de amor y heroísmo se caían a pedazos. Y en ese instante, una explosión de luces y sombras envolvió el lugar, llevándose consigo la verdad que había estado buscando. «No sé quién eres», gritó Alejandro, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. «No sé qué hacer». La luz ardía, el caos reinaba, y mientras se aferraba al medallón, comprendió que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Alejandro se dio cuenta de que sus lazos familiares cuestionaban todo lo que creía. Santiago, Laura, su padre. ¿Quién era realmente cada uno de ellos? El tiempo seguía su curso y las sombras continuaban acechando. Agarró el medallón con más fuerza que nunca, sin saber si sería su salvación o su perdición. La respuesta permanecía oculta entre el fuego y la oscuridad, esperando ser revelada en el momento más inesperado. El estruendo retumbó en el aire, como si la tierra misma gritara por ayuda. Alejandro sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Miró a su alrededor. La multitud observaba aterrada, algunos cubriendo sus rostros, otros con ojos desorbitados por la incredulidad. Santiago estaba entre sombras, retorciéndose como un náufrago atrapado en un remolino oscuro. La figura de fuego había desaparecido, y con ella la última esperanza de redención. «No, Santiago», clamó Alejandro, pero su voz se perdió en el caos. La grieta que consumía el suelo parecía cobrar vida, devorando secretos y mentiras a su paso. Se arrodilló junto a su madre, que lloraba en silencio, atrapada entre la desesperación y la culpa. «Todo ha sido un error», murmuró Laura, su mirada llena de dolor. «No debí permitir que esto sucediera». La presión en el pecho de Alejandro se volvía unbearable mientras sentía que el medallón pulsaba en su mano, como si quisiera revelarle lo que todos habían ocultado. Apretó los dientes, decidido. «¿Qué vamos a hacer?»,
preguntó, su voz temblando. No podemos dejar que esto termine así. La cifra en la grieta se elevó, y de su interior emergió un susurro inquietante. La verdad se alzará. Sabía que esto pasaría, habló Samuel, acercándose con paso pesado. Siempre me he opuesto a lo que significa Candelario. Su rostro tenía un brillo de determinación. Pero es tu momento, Alejandro. Haz que todo cuente. En un instante de claridad, el joven sintió cómo todo encajaba. Era hora de tomar el control. Retrocedió y levantó el medallón hacia los cielos grisáceos. El brillo intenso iluminó su rostro, y el aire a su alrededor se volvió espeso. Una oleada de energía recorrió su cuerpo. La conexión con sus antepasados lo invadía. ¡Ja! ¡La verdad! ¡La verdad nos liberará!, gritó, aunque no estaba del todo seguro de si se refería a su familia o a sí mismo. Las sombras comenzaron a retroceder. Viendo esto, Santiago gritó, ¿qué haces? ¿No sabes qué estás invocando? Pero el poder resonaba, el medallón temblaba en su mano, provocando que la grieta se cerrara lentamente. El colapso de secretos, la liberación de su historia, comenzó a evidenciarse. De repente, el suelo crujió. Valeria agitó la cabeza, pasando las manos nerviosas por su cabello. «Alejandro, conéctate con ellos». Las palabras de su hermana resonaron en su corazón. No estaba solo. Cada historia, cada lágrima formaba parte de un todo. Se negó a rendirse. Extendió su mano al cielo, empapándose de luz. Todo se iluminó. Una energía envolvente emanaba de él. Alejandro cerró los ojos, sintiendo las historias de sus ancestros fluyendo a través de él. Comenzó a murmurar palabras en un susurro, mezclando idiomas olvidados y la esencia de su linaje. Y la grieta, por fin, se cerró de golpe. Un silencio ensordecedor reinó. Al abrir los ojos, el «¿Cómo lo hiciste?». Alejandro sonrió tímidamente, sintiendo el peso de su familia sobre sus hombros, pero liberado de sus cadenas. «Reconciliamos nuestro pasado», respondió Alejandro, mirando a su madre. Laura contenía las lágrimas, pero había un destello de esperanza en su mirada. «Ahora podemos enfrentarlo juntos». Las sombras se desvanecieron en la distancia, y la figura de fuego se esfumó como un último suspiro. «Es hora de regresar al mundo que hemos perdido», dijo Samuel, asintiendo. «Todo estará bien si lo enfrentamos juntos». Con esas palabras, Alejandro abrazó a su madre y luego a Valeria. Sintiéndose más unido que nunca a ellos, comprendió que este nuevo capítulo era su elección. Habían superado la tormenta, y aunque las cicatrices seguirían ahí, la verdad no solo había salido a la luz, sino que los había unido en un lazo irrompible. Aquella noche, bajo un cielo estrellado, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser igual. Era un nuevo comienzo. La historia de Candelario ya no era solo un peso, era un legado compartido. Y mientras la luz del medallón se desvanecía entre sus dedos, un susurro entró en su mente. Todo tiene su precio, pero la lección más importante es aprender a vivir con la verdad. Antes de que esta historia termine aquí, no puedes olvidarte de lo que viviste hoy. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Recuerda aplastar el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que este contenido se expanda. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Estoy deseando saber qué piensas. Y por favor,
comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni